Hola chicas, para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto este fondo para bolso, cartera, monedero, mochila, cualquier trabajo que quieran hacer, lo podemos hacer partiendo desde este fondo. Lo único que vamos a necesitar es lana número 4, aproximadamente unos 30 gramos, y también un gancho de aluminio de 6.5 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es tomar 2 hebras de hilo juntas. Hacemos el nudo, lo ajustamos muy bien y vamos a levantar un total de 16 cadenas, aunque ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes quieran. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. No las vamos a tejer ni muy apretadas ni muy flojas, un término medio. Terminamos la cadena número 16, saltamos esa última y vamos a la próxima y hacemos un punto bajo. Siguiente cadena, hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar toda la base. Sacamos hebra y hacemos punto bajo. Sacamos hebra y hacemos punto bajo. Esto también lo vamos a tejer un poquito apretado. Solamente un poquito para que luego no nos cueste tomar los puntos. Pero si queremos que nos quede un poquito más firme, tenemos que hacerlo más apretado. Así vamos a continuar. En cada una de las cadenas hacemos un punto bajo hasta llegar a la última. Una vez llegamos aquí a la última cadena, ahí vamos a hacer 3 puntos juntos para girar. Comenzamos 1 en el mismo lugar, 2 y en el mismo lugar 3. Ya tenemos ahí 3 puntos juntos en un solo espacio. Estos hilos que nos quedan los vamos a ir escondiendo a medida que vayamos tejiendo. Ahora pasamos aquí a la primera cadena por el otro lado y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, y nos va quedando algo así. Vamos a continuar hasta llegar a la última. Cuando lleguemos a la última, aquí vamos a repetir lo que hicimos en este lado, los 3 puntos juntos para darle la forma circular. Llegamos al final, al último punto. Ahora nos quedamos aquí. Vamos a tomar esta cadena que se ve así por encima y ahí vamos a hacer los 3 puntos de girar o un aumento de 3 puntos, como ustedes lo quieran llamar. Ya hicimos 3 puntos juntos. Ahora tenemos también la forma redondeada. Vamos a unir este punto que está aquí, no los vamos a saltar, solo en esta vuelta. Nos vamos a saltar a este punto y vamos a pasar a este. Así vamos a estirar el hilo y lo vamos a unir por la parte de atrás para que no se note demasiado. Pasamos el gancho así, de atrás en vez de enfrente, de atrás. Ahora tomamos estos hilos que dejamos aquí y los pasamos hacia atrás. Vamos a estirar para cerrar la vuelta. Listo. Nos va a quedar así. Ahora, ahí mismo metemos el gancho, sacamos la hebra y nos quedan así, las dos encima. Retiramos el gancho, tomamos primero la de enfrente y luego la de atrás y la pasamos por dentro. Hacemos una cadena al aire y comenzamos a hacer punto por punto. Un punto bajo, siguiente cadena, un punto bajo, la que le sigue, punto bajo, y así vamos a continuar punto por punto hasta que lleguemos a estos 3
donde vamos a hacer 3 aumentos. Si quieren, los pueden marcar con un marcador para que les sea más fácil, pero si lo miran de esta forma es muy fácil encontrarlo. Aquí tenemos los 3 que dan la vuelta. Vamos a continuar punto por punto y regresamos para hacer los aumentos. Llegamos aquí donde están los 3 puntos, tomamos el primero y ahí hacemos 2 puntos juntos, 1 y 2 en el mismo espacio. Ya tenemos el primer aumento. Vamos al siguiente, hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Ya tenemos el segundo aumento y ahora vamos por el tercero, 1 y 2 en el mismo lugar. ¿Listo? Tenemos los 3 aumentos y seguimos manteniendo la forma circular. Ahora pasamos al siguiente y hacemos punto por punto. Vamos 1 y así, sin saltarnos ninguno, solamente vamos llevando el control de ir mirando cuál es la siguiente cadena y ahí hacemos un punto. Hasta que lleguemos a estos últimos 3, que también vamos a hacer un aumento en cada uno. Cuando lleguemos al final, hicimos los 3 aumentos en los 3 puntos que giran y ahora volvemos a unir. Vamos a estirar el hilo para que no se nos vaya a soltar ese último aumento y ahora sí lo vamos a unir aquí en el primero, pero siempre de atrás hacia adelante. Metemos así el gancho por detrás. Tomamos los hilos, los llevamos hacia atrás. Ahora tiramos para juntarlos un poco, que nos queden pegados ahí. Listo. Ya cerramos esa vuelta. Ahora hacemos lo mismo en el mismo espacio. Metemos, sacamos así, retiramos el gancho, tomamos primero los de enfrente y luego los de atrás. Los deslizamos por dentro y luego ajustamos la hebra. Volvemos a hacer la cadena al aire, que cuenta como ese primer punto, y de ahí continuamos, punto por punto. En cada una de las cadenas vamos haciendo un punto bajo hasta que lleguemos a donde están los aumentos. Si no tienen mucha práctica, lo mejor que hacen es colocar un marcador, así no se van a perder. Miren, aquí está el primer aumento, se ven perfectamente los 2 puntos juntos. Este es el primero. Ahí colocamos el primer marcador. Yo no lo hago porque ya estoy acostumbrada solo a mirar dónde están los puntos, pero si no quieren perderse es más fácil. Y el último aumento es este que está aquí. Ahí vamos a colocar, así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el último. Ahora continuamos punto por punto hasta llegar al marcador. Cuando lleguemos al marcador, ya lo podemos retirar para que no nos estorbe. Vamos a comenzar. En este primer punto, hacemos un punto solo del aumento. Y en el siguiente hacemos el aumento. 1 y 2 puntos. En el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue volvemos a hacer aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siempre vamos a tener los mismos 3 aumentos, nada más que ahora hacemos un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo y un aumento. Punto solo. ¿Y dónde está el marcador? El otro aumento. Listo. Nos queda así. Aumento, punto, aumento, punto y aumento. Tenemos 3 aumentos separados por 3 puntos solos. Ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos a este lado. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Aquí donde comienza el primer aumento, ahí comenzamos un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Y unimos en el punto donde comenzamos. Llegamos al final de hacer los aumentos. Todo lo que hagamos en un lado lo vamos a hacer en el otro. Volvemos aquí al primero. Es bueno no hacerlo demasiado apretado porque así cuando vayamos a meter el gancho no nos va a costar. Pasamos la hebra hacia atrás. Ahora tiramos de ella para que se cierre el punto.
Y ahí mismo comenzamos, sacamos, tomamos primero la de enfrente y luego la de atrás. Ya nada más le voy a explicar esta sola vez cómo unir para los que no tienen mucha práctica y se les hace un poquito más difícil. Apretamos y hacemos la cadena al aire. Y de ahí comenzamos punto por punto. Punto por punto hasta que lleguemos a donde está el primer aumento. Aquí está el primer aumento. Ahí vamos a colocar el marcador. Comenzamos esta vez. Un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Vamos a seguir manteniendo los mismos 3 aumentos, pero esta vez separados por 2 puntos. De ahí continuamos punto por punto hasta que lleguemos al otro lado y repetimos exactamente lo mismo. Un aumento con 2 puntos de separación, un aumento, 2 puntos y un aumento. Después de terminar la vuelta donde hicimos un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento, volvimos a unir con el punto deslizado por la parte de atrás. Hicimos punto por punto hasta que llegamos nuevamente a donde comienzan los aumentos. Aquí está. Este es el primer aumento. Esta vez vamos a comenzar aquí, donde comienza el aumento. Ahí vamos a comenzar con un aumento. 1 y 2. Ya tenemos el primero. Ahora hacemos 3 puntos solos. 1, 2 y 3 puntos solos. Un aumento, 3 puntos, otro aumento. Ahora 3 puntos más. 1, 2 y 3. El otro aumento. Y ahora continuamos punto por punto. Vamos punto por punto. Cuando lleguemos a este lado, aquí donde comienza el aumento, hacemos lo mismo. Un aumento, 3 puntos solos, un aumento, 3 puntos solos y un aumento. Cuando lleguemos al final de esta última vuelta, donde tenemos un aumento, 3 puntos, un aumento y 3 puntos, ya yo no lo voy a hacer más grande porque este es el tamaño que necesito. Para que tengan una idea, mide 22 centímetros y medio de largo por unos 9 centímetros y medio de ancho. Si ustedes lo quieren más grande, pueden seguir haciendo aumentos. Entonces sería un aumento, 4 puntos, un aumento y 4 puntos. Y así van aumentando. También si lo quieren mucho más grande, les aconsejo hacer la cadena central. En vez de 16 puntos, 18 o 20 puntos. Así no tienen que hacer tantos aumentos y automáticamente les va a quedar más largo el fondo. Que lo quieren más ancho, también continúan haciendo más vueltas. Terminamos aquí. Unimos de la misma forma que como veníamos haciendo con los demás puntos por la parte de atrás. Pero esta vez lo vamos a dejar ahí en la parte de atrás. Venimos al punto anterior aquí y pasamos estos hilos para este lado. Volvemos a regresarnos al primer punto. Tomamos la hebra y nos deslizamos por dentro. Vamos al siguiente. Tomamos, deslizamos por dentro. Punto siguiente. Sacamos, deslizamos por dentro. Y vamos a ir creando una especie de cordón que le da más firmeza y un grueso al fondo. Tomamos, nos deslizamos. Vamos, sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Siguiente, sacamos y deslizamos por dentro. Así vamos a ir dando toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Una vez llegamos aquí, al final, donde comenzamos, miren qué bonito se ve el borde con esa cadena extra. Vamos a cortar el hilo un poquito largo porque ahora lo vamos a sacar. Bueno, primero vamos a terminar aquí. Este punto, que fue donde comenzamos. Como está bien grueso, mejor voy a utilizar un gancho más delgado para sacarlo. Listo. Ahora sí.
algo así. Y ahora con ayuda de una aguja lanera voy a esconder los hilos. Voy a pasar primero uno y luego el otro. Como este hilo es un poquito grueso, a veces cuesta pasarlo por la aguja. Listo, ahí está. Ahora lo vamos a pasar así. Y luego lo vamos a ir escondiendo por todas las hebras en la parte de atrás. Nunca me gusta hacer el nudo y cortarlo al ras porque corremos el riesgo, no todos los materiales, pero hay materiales que son muy resbalosos y luego si lo cortamos al ras corremos el riesgo de que se nos suelte. Me voy a ayudar ya con el gancho porque cuando la hebra está muy cortita a cada momento se sale de la aguja. No tienen que pasarlo demasiadas veces, solo unas cuantas hasta que estén seguros de que ya esto no se suelta. Desde aquí arriba, más o menos unos 4 o 5 puntos. Ahora sí, cortamos al ras. Ya no tenemos riesgo de que esto se mueva. Así se ve. Aquí en el centro tenemos esta línea que se ven unos agujeritos un poquito más grandes. Para eso voy a hacer la misma cadena que hice por el borde, la voy a hacer ahí. Porque le da un acabado más bonito y sirve para cubrir esos agujeritos. Pasamos así de arriba hacia abajo por el lado del derecho y llevamos el hilo hacia arriba. Vamos a dejar acá un trozo que luego lo vamos a esconder. Aquí ya tenemos ese hilo. Ahora pasamos ahí mismo en el otro espacio y lo deslizamos por dentro. Vamos al otro agujero, sacamos y solamente deslizamos por dentro. Y ya vamos creando como una cadena para cubrir esos espacios. Tomamos el siguiente agujero aquí. No sé si en cámara lo van a poder ver muy bien, pero cuando ustedes lo estén tejiendo lo van a ver muy fácil. Hacemos la cadena, vamos, sacamos primero y luego lo deslizamos por dentro. Vamos al próximo, sacamos y deslizamos por dentro. Y ya va quedando esa cadena que cubre por completo los espacios. Lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí. Solamente es la línea del centro. Llegamos ahí, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Una vez escondimos el hilo en la parte de atrás, así nos quedó. Esta es la parte de revés, esta es la parte del derecho. Ahora sí ya tenemos lista nuestra pieza, que la podemos usar de fondo de cartera, mochila, bolsa, lo que ustedes quieran. Y esto mismo lo vamos a aplicar en cualquier tipo de material, como trapillo o cualquier material que ustedes quieran usar. Van a ser los mismos pasos. Comenzamos con las cadenas, los mismos puntos, los mismos aumentos. Exactamente todo igual. No va a cambiar para nada, no importa el material que sea. También lo podemos hacer en vez de 2 hebras con 3 o 4 hebras si lo queremos más grueso y más firme. Este lo voy a estar utilizando más adelante y también voy a hacer uno exactamente igual de trapillo que también lo voy a utilizar. Lo único que va a cambiar es si lo quieren más grande o más pequeño. Van a hacer en vez de 16 cadenas, más cadenas y pueden hacer un par de vueltas más de aumento. Eso es todo, pero ya esto está listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.